¿Puedes dejar de hablar, mamá? Aquí nadie necesita opiniones de la señora que limpia. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada en pleno invierno madrileño. Sentí como cada letra se clavaba en mi pecho, atravesando años de sacrificio, de noches en vela, de sueños postergados por amor maternal. ¿Perdón? Logré susurrar, aunque mi voz sonó quebrada, irreconocible. Hoy, yo voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Mi nombre es Estela Ramírez Herrera. Tengo 68 años, llevo 30 trabajando como ingeniera de sistemas, y acabo de descubrir que para mi hijo, Iván, soy invisible. Peor que invisible. Soy una molestia. Una sirvienta que se atrevió a opinar en su reunión de negocios. Me senté ahí, en esa silla de cuero italiano que él había comprado para impresionar a los inversores, vestida con mi blusa beige, la única decente que tengo, y mis zapatos negros de tacón bajo que crujen cuando camino. Mis manos, arrugadas por años de teclear códigos hasta el amanecer, temblaron ligeramente mientras sostenía la carpeta con documentos que yo misma había preparado. Documentos que contenían mi trabajo, mis algoritmos, mis soluciones. La oficina olía a cuero nuevo y a ese ambientador caro que Iván rocía cada mañana. Las ventanas del piso 12 daban vista al Paseo de la Castellana y desde ahí podía ver las oficinas de otras empresas tecnológicas donde trabajaban ingenieros de mi edad que ganaban el triple que yo. Pero yo estaba aquí, en Nexonet, la empresa que construí con mis propias manos mientras mi hijo se tomaba selfies para LinkedIn. Ya entendiste, continuó Iván, ajustándose su corbata de seda azul marino. Solo quédate sentada, sonríe y no arruines esto. Tú no entiendes nada de negocios. El silencio en la sala de juntas se volvió denso, pegajoso. Los 6 inversores de Grupo Vizcaya me miraron con una mezcla de incomodidad y pena. 2 abogados intercambiaron miradas significativas. La asistente personal de Iván, una chica de 25 años llamada Patricia, bajó la vista hacia su tablet como si de repente hubiera descubierto algo fascinante en la pantalla. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie recordó que yo era la CTO no oficial de esa empresa, que había diseñado cada línea de código del sistema que estaban a punto de vender por 41 millones de euros. Sentí cómo se me formaba un nudo en la garganta, esa sensación horrible que viene antes de las lágrimas. Pero no lloré. No ahí. No delante de ellos. En su lugar, recordé. Recordé a Iván a los 8 años, cuando vivíamos en un estudio de 40 metros cuadrados en Vallecas. Recordé cómo me despertaba a las 5 de la madrugada para limpiar oficinas antes de ir a mi trabajo real, como programadora junior en una empresa que ya no existe. Recordé las noches que pasé enseñándole matemáticas en la mesa de la cocina, con la luz amarillenta de esa lámpara que compramos en el mercadillo de San Blas. Recordé cuando enfermó de neumonía a los 12 años, y yo falté 3 días al trabajo para cuidarlo, perdiendo el bono mensual que necesitábamos para pagar la calefacción. Recordé sus primeros pasos en programación, cuando yo le compraba libros de informática con el dinero que ahorraba saltándome comidas. Recordé cuando me dijo, con 18 años recién cumplidos, «Mamá, quiero montar mi propia empresa tecnológica, pero necesito que me ayudes. Solo al principio. Después podré solo». Solo al principio. Se convirtió en 10 años. 10 años trabajando como una sombra. 10 años llegando a la oficina a las 6 de la mañana y marchándome a las 11 de la noche. 10 años durmiendo en el sofá de la sala de servidores cuando había que solucionar alguna crisis. 10 años viendo cómo él se llevaba el crédito de mi trabajo, mis ideas, mis noches de desvelo. «Continuemos», dijo Iván, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Algo se había roto dentro de mí de una forma que sabía que no podría repararse nunca. Miré mis manos otra vez. Estas manos que habían tecleado millones de líneas de código. Estas manos que habían construido la infraestructura tecnológica de Nexonet desde cero.
Estas manos que habían trabajado hasta sangrar para que mi hijo pudiera presentarse ante el mundo como un genio de la informática. La presentación continuó. Iván explicaba con naturalidad cómo había desarrollado el sistema de gestión integral que estaba revolucionando la industria. Hablaba de su innovador algoritmo de optimización de datos, de su revolucionario sistema de seguridad multicapa, de su visión para el futuro de la tecnología empresarial. Cada "mi" que salía de su boca era un pequeño puñal, porque yo recordaba cada noche que había pasado desarrollando esos algoritmos. Recordaba cada problema que había solucionado, cada error que había corregido, cada mejora que había implementado mientras él dormía tranquilamente en su cama. Los inversores asentían, impresionados. El señor Mendoza, el director ejecutivo de Grupo Vizcaya, tomaba notas en su cuaderno de cuero. La señora García, jefa de la división tecnológica, sonreía aprobatoriamente. «Es extraordinario, señor Ramírez», dijo el señor Mendoza. «Este sistema podría cambiar completamente la forma en que las empresas gestionan sus datos. ¿Cuánto tiempo le llevó desarrollarlo?» «Aproximadamente 2 años de trabajo intensivo», respondió Iván sin pestañear. «Fue un proceso muy exigente, pero cuando tienes una visión clara, 2 años. Había sido una década completa de mi vida. Me mordí el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Cerré los ojos y respiré profundo, intentando controlar la rabia que crecía en mi pecho como un incendio descontrolado. Cuando los abrí, Patricia me estaba mirando. Por un segundo, creí ver compasión en sus ojos juveniles, pero enseguida desvió la mirada hacia su jefe, hacia el hombre que acababa de humillar públicamente a la mujer que le había dado la vida y después se la había dedicado por completo. La reunión terminó con apretones de manos y sonrisas. Los inversores se marcharon hablando en voz baja sobre cifras y plazos. Los abogados guardaron sus documentos con expresión satisfecha. Patricia recogió las tazas de café y los restos de las pastas que nadie había tocado. Y yo me quedé ahí, sentada en esa silla de cuero que de repente me pareció incómoda e indigna, mirando cómo mi hijo celebraba discretamente lo que él consideraba un triunfo personal. No sabía que esa tarde había sido testigo del principio del fin de todo lo que habíamos construido juntos. No sabía que las palabras «señora que limpia» iban a costarle exactamente 41 millones de euros. Pero sobre todo, no sabía que esa humillación pública iba a ser el catalizador de mi propia liberación. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeño apartamento de Carabanchel, el mismo que alquilé hace 15 años cuando Iván se independizó, y yo pensé que finalmente podría vivir para mí. ¡Qué ingenua fui! Nunca me independicé de él. Él se independizó de mí, pero siguió necesitando que fuera su sombra técnica, su genio invisible. Me senté frente a mi viejo ordenador Dell, el mismo que uso desde hace 8 años porque nunca me he permitido lujos. La pantalla parpadeó con esa luz azulada que conocía tan bien, y abrí las carpetas donde guardaba todo mi trabajo real. No las copias que Iván tenía en su oficina lujosa, sino los archivos originales, mis borradores, mis anotaciones a mano, mis pruebas de concepto. Todo estaba ahí. Cada algoritmo que había desarrollado entre 2014 y 2024. Cada línea de código que había escrito durante esas madrugadas interminables. Cada solución que había encontrado para problemas que él ni siquiera entendía completamente. Recordé el día que empezó todo esto. Era marzo de 2014. Iván acababa de graduarse en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, con notas mediocres, pero con una sonrisa que conquistaba a cualquiera. Llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles y esa expresión que ponía de niño cuando quería algo importante. «Mamá, tengo una oportunidad increíble», me dijo, sentándose en mi sofá beige, el mismo donde ahora recordaba esta conversación. Un compañero de clase tiene un contacto en una empresa que necesita un sistema de gestión de datos personalizado. Podríamos ganar 500 euros si lo hacemos bien. 500 euros. En aquel momento, para mí era mucho dinero. Trabajaba en una consultora pequeña ganando 1.200 euros al mes, y cada euro extra significaba poder comprar algo más que pasta y tomate frito para cenar. ¿Nosotros?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno,
Tú tienes la experiencia. Yo tengo las ganas y los contactos. Podemos ser el equipo perfecto. Me convenció esa tarde. No solo por los 500 euros, sino por la ilusión en sus ojos. Mi hijo, que había sido un estudiante promedio, finalmente parecía haber encontrado algo que lo motivaba. Y yo, que llevaba 15 años trabajando para otros, podía por fin poner mi conocimiento al servicio de algo que sentía como propio. Trabajamos 3 semanas en ese primer proyecto. Bueno, trabajé yo. Él se encargaba de las reuniones con el cliente, de presentar las ideas, de hacer los PowerPoints bonitos. Yo desarrollé el sistema completo: base de datos, interfaz de usuario, módulos de seguridad, reportes automatizados. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada durante 16 días consecutivos. El cliente quedó encantado, tan encantado que nos recomendó a 2 empresas más, y esas 2 empresas nos recomendaron a otras 4. En 6 meses, teníamos más trabajo del que podíamos manejar. «Mamá, esto está creciendo demasiado rápido», me dijo Iván una tarde de septiembre, mientras yo debugueaba un sistema de facturación que llevaba desarrollando 2 semanas. «Necesitamos hacer esto oficial, crear una empresa de verdad». Y así nació NexoNet SL, con Iván como administrador único y CEO, porque tenía mejor perfil para tratar con inversores y clientes. Yo sería la directora técnica, pero sin aparecer en documentos oficiales, porque así pagaríamos menos impuestos, y porque los clientes prefieren tratar con CEOs jóvenes y dinámicos. Me tragué todas sus explicaciones porque quería creer que éramos un equipo, porque quería creer que mi hijo me valoraba, porque quería creer que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo profesional. Durante los primeros 2 años, trabajamos desde mi apartamento. Convertí el dormitorio pequeño en oficina. Compré una mesa del IKEA y 2 sillas plegables. Iván venía cada mañana a las 9. Desayunábamos juntos café con magdalenas del Mercadona, y después él se iba a reunirse con clientes mientras yo me quedaba programando hasta que volvía por la tarde. Fueron tiempos duros pero hermosos. Al menos eso creía yo entonces. Iván me consultaba cada decisión, me pedía opinión sobre cada proyecto, me abrazaba cuando solucionaba algún problema complejo. Me sentía necesaria, valorada, parte de algo importante. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando conseguimos el contrato con Distribuciones Gómez. Era un proyecto grande, un sistema completo de gestión de inventario para sus 50 tiendas en toda España. 40.000 euros. El salto definitivo. Para este proyecto necesitamos oficina propia, anunció Iván. Los de Distribuciones Gómez van a venir a reuniones presenciales. No pueden vernos trabajando desde tu dormitorio. Day. Alquilamos un local de 80 metros cuadrados en la calle Bravo Murillo. 2 habitaciones pequeñas, un baño diminuto y una zona común que hacía las veces de recepción. Iván se quedó con la habitación más grande y la decoró con muebles modernos. Escritorio de cristal, silla ergonómica, plantas artificiales. Mi espacio era la habitación trasera, sin ventanas, con una mesa de madera contrachapada y la silla plegable que había traído de mi casa. Es temporal. Me tranquilizó cuando vio mi cara de decepción. Cuando tengamos más beneficios, te compraremos muebles mejores. Los muebles mejores nunca llegaron. En cambio, llegaron más proyectos, más clientes, más horas de trabajo para mí y más reuniones comerciales para él. El sistema de Distribuciones Gómez fue un éxito rotundo, tanto que nos recomendaron a MediaMarkt, que nos recomendó a Carrefour, que nos recomendó a otras grandes superficies. En 2017, NexoNet facturaba ya $500,000 euros anuales. Iván se compró un BMW Serie 3 y se mudó a un apartamento de 2 habitaciones en Malasaña. Yo seguía con mi Seat Ibiza del 2008 y mi piso de Carabanchel, porque según él, había que reinvertir todos los beneficios en la empresa. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era la invisibilidad progresiva. Los clientes empezaron a conocer solo a Iván. En las reuniones, él presentaba mi trabajo como propio, y yo me quedaba callada porque así era mejor para la imagen de la empresa. En la página web de NexoNet aparecía una foto suya con corbata y sonrisa perfecta bajo el título CEO y fundador.
De mí, ni rastro. Los programadores junior que empezamos a contratar en 2018 creían que Iván había desarrollado todos los sistemas base. Venían a preguntarme dudas técnicas, pero cuando las solucionaba, después iban a agradecérselo a él, como si yo fuera solo un canal de información. Es normal, mamá, me decía cuando yo le comentaba mi frustración. Los empleados necesitan una figura de autoridad clara. Si saben que eres mi madre, pueden pensar que tienes el puesto por nepotismo. Nepotismo. Yo que había construido cada función, cada módulo, cada línea de código de los sistemas que nos daban de comer, tenía mi puesto por nepotismo. En 2020, con la pandemia, todo se aceleró. Las empresas necesitaban digitalizar sus procesos urgentemente, y nosotros teníamos la experiencia y la capacidad técnica para ayudarlas. Trabajé desde casa 18 horas diarias durante meses, desarrollando soluciones para teletrabajo, comercio online, gestión remota de equipos. Facturamos 2 millones de euros ese año. Iván se compró un Audi A6 y se mudó a un chalet adosado en Las Rosas. Yo seguía en Carabanchel, con mi Seat Ibiza, comiendo bocadillos de jamón York mientras programaba hasta las 3 de la madrugada. Pero lo peor llegó en 2022, cuando Iván decidió profesionalizar la empresa y contrató a Sandra Méndez como directora de operaciones. Sandra tenía un MBA, hablaba inglés perfecto y llevaba trajes de Zara que le quedaban impecables. También tenía 28 años y ninguna experiencia técnica real. Sandra va a ayudarnos a estructurar mejor los procesos, me explicó Iván. Tú te encargas de lo técnico, ella de lo organizativo. División de tareas. La división de tareas significó que Sandra empezó a tomar decisiones sobre proyectos que ella no entendía, basándose en informes que yo escribía y que ella reinterpretaba para Iván. Era como un teléfono escacharrado. Yo desarrollaba una solución técnica, se la explicaba a Sandra. Sandra se la explicaba a Iván, e Iván tomaba decisiones que muchas veces iban contra mi criterio profesional. Pero Sandra tenía algo que yo nunca tuve: el oído de mi hijo. Empezaron a tener reuniones privadas, cenas de trabajo, conferencias a las que yo no estaba invitada. Poco a poco, mi opinión técnica fue siendo filtrada, diluida, ignorada. Y ahora, en 2024, después de 10 años construyendo Nexonet con mis propias manos, mi hijo me había llamado la señora que limpia, delante de inversores que iban a pagar 41 millones de euros por tecnología que yo había creado. Cerré el portátil y miré por la ventana de mi salón. Las farolas de la calle iluminaban débilmente los coches aparcados. Mi Seat Ibiza seguía ahí, fiel como un perro viejo, esperándome cada mañana para llevarme a una oficina donde ya no era bienvenida. Me levanté y fui a la cocina. Puse agua a hervir y preparé una manzanilla. La misma infusión que me hacía mi madre cuando era pequeña y tenía pesadillas. Necesitaba calmarme. Necesitaba pensar con claridad, porque por primera vez en 10 años, una idea empezaba a formarse en mi cabeza, una idea que me daba tanto miedo como esperanza. ¿Y si dejaba de sostener todo lo que había construido? ¿Qué pasaría si desapareciera de verdad, no solo de los organigramas y las páginas web, sino del trabajo diario que mantenía a Nexonet funcionando? Bebí la manzanilla despacio, saboreando cada sorbo como si fuera el último de una vida que estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes fueron una tortura lenta y silenciosa. Cada mañana llegaba a la oficina a las 7:30, media hora antes que el resto del equipo, porque necesitaba esos 30 minutos de silencio para prepararme mentalmente para otro día de invisibilidad. Me sentaba en mi escritorio sin ventanas, encendía mi ordenador y revisaba los sistemas, como había hecho durante los últimos 10 años, pero algo había cambiado después de aquella humillación pública. De repente, cada gesto, cada comentario, cada mirada que antes interpretaba como normalidad profesional, ahora los veía como lo que realmente eran: pequeñas puñaladas diseñadas para recordarme cuál era mi lugar. El martes por la mañana, Sandra entró en mi oficina sin llamar. Llevaba un traje gris perla que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes, y esa sonrisa ensayada que usaba cuando necesitaba algo de mí. «Buenos días, Estela», dijo con ese tono condescendiente que había perfeccionado.
¿Podrías revisar los informes de rendimiento del sistema? Tenemos algunas quejas de lentitud en el módulo de facturación. Le pasé el informe que ya tenía preparado desde las 6 de la mañana. 3 páginas de análisis técnico detallado, identificando el problema exacto y proponiendo 2 soluciones diferentes con sus respectivos tiempos de implementación. Sandra lo hojeó durante 10 segundos, como si estuviera leyendo el periódico deportivo. Perfecto. Se lo haré llegar a Iván para que tome la decisión. Sandra. La detuve antes de que saliera. El problema es crítico. Si no lo solucionamos antes del viernes, 3 de nuestros clientes principales van a experimentar caídas del sistema durante el cierre mensual. Ya, me respondió sin ni siquiera mirarme. Iván sabrá qué priorizar. Él tiene la visión general del negocio. Se fue, dejando tras ella una estela de perfume caro y desprecio. Yo me quedé ahí, mirando la puerta cerrada, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta como bilis. Iván sabría qué priorizar. Iván tenía la visión general. Iván, que no sabría distinguir entre un bucle infinito y un overflow de memoria, aunque le fuera la vida en ello. Esa misma tarde, descubrí algo que me heló la sangre. Estaba solucionando un problema en el servidor principal cuando accidentalmente accedí a una carpeta de correos que no estaba destinada a mí. Era la correspondencia interna entre Iván, Sandra y los inversores de Grupo Vizcaya. El primer email que vi tenía fecha del lunes anterior, un día antes de la reunión que cambió mi vida. Estimado señor Mendoza, adjunto encontrará el perfil actualizado del equipo técnico de NexoNet. Como podrá ver, hemos optimizado la estructura para la presentación. Creemos que una imagen más joven y dinámica será beneficiosa para las negociaciones. Saludos cordiales. Sandra Méndez, directora de operaciones. Abrí el adjunto con manos temblorosas. Era el organigrama que se habían preparado para mostrar a los inversores. En la cima, Iván como CEO y fundador. Debajo, Sandra como COO. En el área técnica, 3 programadores junior y un director de desarrollo, que no reconocí. Miguel Sánchez, de 32 años, graduado en Ingeniería Informática por la Universidad Carlos III. Miguel Sánchez no existía. Era un empleado ficticio que habían creado para la presentación. Mi puesto, mi trabajo de 10 años, mi experiencia, había sido reemplazado por un nombre inventado con una foto de stock que probablemente habían descargado de Internet. Seguí leyendo los emails, incapaz de parar pese al dolor que me causaba cada línea. Sandra, perfecto el cambio en el organigrama. Los inversores valorarán la juventud del equipo técnico. ¿Qué hacemos con mi madre durante la presentación? Iván, no te preocupes. Le decimos que prepare café y que se mantenga discreta. Si pregunta algo técnico, podemos derivar a Miguel, y después tú respondes lo que ella te haya explicado antes. Sandra, genial. Mi madre es muy capaz técnicamente, pero ya sabes cómo son los inversores con las mujeres mayores. Prefieren caras nuevas. Iván, exacto. Además, una vez que cerremos este trato, podremos reestructurar completamente. Hay consultoras técnicas externas mucho más eficientes. Sandra, leí ese último email 3 veces antes de que mi cerebro pudiera procesarlo completamente. Consultoras técnicas externas mucho más eficientes. Estaban planeando despedirme. No solo me habían humillado públicamente y borrado de la presentación más importante de la empresa, estaban planificando mi eliminación total. Cerré el ordenador y me quedé sentada en la penumbra de mi oficina sin ventanas, sintiendo cómo 10 años de mi vida se desmoronaban como un castillo de naipes. El aire acondicionado zumbaba monótonamente, mezclándose con el ruido del tráfico de la calle Bravo Murillo que se filtraba a través de las paredes. Pensé en mi madre, que había muerto 5 años atrás sin llegar a ver el éxito de NexoNet. Siempre me decía, Estela, mija, no dejes que nadie te trate como si fueras menos de lo que eres. Tu trabajo habla por ti. ¿Qué habría pensado al saber que su nieto, el mismo al que ella mimaba y le hacía croquetas caseras cada domingo, me había convertido en una empleada invisible en mi propia empresa? Esa noche no fui directa a casa. Conduje sin rumbo por Madrid durante 2 horas, pasando por sitios que tenían significado en mi vida.
la universidad donde me gradué en Ingeniería de Sistemas en 1979, cuando las mujeres en carreras técnicas éramos 5 en una clase de 50. El hospital donde nació Iván, después de 18 horas de parto, que afronté sola porque su padre había decidido que criar hijos no era lo suyo. El Parque del Retiro donde llevaba a Iván de pequeño los domingos, cuando él me abrazaba la pierna y me decía que yo era la mujer más lista del mundo. Finalmente aparqué frente al cementerio de San Justo, donde estaba enterrada mi madre. Era demasiado tarde para entrar, pero me quedé allí, con las manos apoyadas en el volante, hablando con ella como si pudiera escucharme. «No sé qué hacer, mamá», susurré al parabrisas empañado. «He dado todo por él, todo, y ahora me trata como si fuera basura». El miércoles por la mañana llegué a la oficina decidida a enfrentar a Iván. Había ensayado el discurso durante toda la noche. Le diría lo que había descubierto, le exigiría respeto, le recordaría quién había construido realmente NexoNet, pero cuando llegué, su BMW no estaba en el aparcamiento. Patricia, su asistente, me informó con esa sonrisa falsa que tanto me molestaba. «Iván está en Barcelona toda la semana. Reuniones con inversores catalanes. ¿Necesita algo urgente? ¿Inversores catalanes?», pregunté, sintiéndome como una tonta por no estar al corriente. «Sí, una ronda de financiación adicional. Sandra lo está acompañando». Por supuesto que Sandra lo acompañaba. Los dos habían viajado juntos, tomando decisiones sobre el futuro de una empresa que yo había construido, sin consultarme, sin incluirme, sin ni siquiera informarme. Me encerré en mi oficina y traté de concentrarme en el trabajo, pero era imposible. Cada línea de código que escribía me recordaba que probablemente sería la última vez que lo hacía para NexoNet. Cada problema que solucionaba me dolía, porque sabía que estaba manteniendo funcionando una empresa que ya no me quería. A las 3 de la tarde, recibí un email de Sandra desde Barcelona. «Estela, los inversores han solicitado algunas modificaciones en el sistema de reporting. Adjunto las especificaciones. Necesitamos que esté listo para el lunes. Saludos». Abrí el adjunto y casi me da un ataque al corazón. Las modificaciones que pedían equivalían a rehacer completamente 3 módulos del sistema. Era trabajo para 3 semanas, no para un fin de semana. Y lo sabían perfectamente. Esa tarde, por primera vez en 10 años, apagué mi ordenador a las 6 de la tarde y me fui a casa. Dejé el email de Sandra sin responder. Dejé las modificaciones sin hacer. Dejé que NexoNet siguiera funcionando con sus sistemas antiguos por una noche más. En mi apartamento de Carabanchel, preparé una cena sencilla. Tortilla francesa con ensalada, un vaso de Rioja del que tenía guardado desde Navidad. Me senté en mi sofá, el mismo donde Iván me había convencido de empezar esta aventura empresarial hace 10 años, y tomé una decisión que llevaba días rondando por mi cabeza. Saqué mi móvil y busqué en Google cómo poner mi empresa a mi nombre España. Después busqué Derechos Propiedad Intelectual Software y finalmente Abogados Laborales Madrid. Por primera vez en semanas, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, sino algo más peligroso. Era la sonrisa de alguien que acaba de darse cuenta de que tiene más poder del que creía. Esa noche dormí mejor que en años. Y en mis sueños, por primera vez en mucho tiempo, no aparecía Iván pidiendo que solucionara sus problemas. Soñé conmigo misma, sola, programando en un despacho con ventanas grandes por donde entraba el sol de la mañana. El lunes por la mañana, Iván regresó de Barcelona como un conquistador que vuelve de la batalla. Lo escuché desde mi oficina, su risa resonando por el pasillo, los tacones de Sandra repiqueteando contra el suelo de mármol sintético, las voces de los programadores junior saludándolos con esa admiración ciega que yo había perdido para siempre. A las 10 en punto, Patricia apareció en mi puerta con su sonrisa ensayada y un sobre blanco en la mano. «Buenos días, Estela. Iván necesita verte en su despacho. Dice que es urgente». El sobre contenía las modificaciones que Sandra había solicitado el miércoles anterior. Las mismas que yo no había hecho. Las mismas que había decidido ignorar por primera vez en una década. Caminé por el pasillo sintiendo las miradas de mis compañeros. Carlos, el programador junior más tímido,
Me saludó con la cabeza. María, la diseñadora gráfica, fingió estar concentrada en su pantalla. Todos sabían que algo estaba pasando, pero nadie quería involucrarse en el drama familiar que se desarrollaba en su lugar de trabajo. La puerta del despacho de Iván estaba abierta. Él estaba sentado detrás de su escritorio de cristal, vestido con un traje azul marino que no había visto antes. Sandra estaba apoyada contra la ventana, con los brazos cruzados y una expresión que no auguraba nada bueno. «Siéntate, mamá», me dijo Iván sin levantar la vista de su ordenador portátil. «Tenemos que hablar». Me senté en la silla frente a su escritorio, la misma donde había estado durante la humillación del jueves anterior. Pero esta vez me sentía diferente, más alerta, más consciente de que cada palabra, cada gesto, estaba siendo calculado para herirme. «Sandra me ha contado que no completaste las modificaciones del sistema», continuó Iván, finalmente mirándome. «Los inversores de Barcelona están esperando esos cambios para cerrar la financiación adicional». «Harcia, las modificaciones que pidió Sandra requieren 3 semanas de trabajo», respondí con voz calmada. «Me dieron un plazo de 4 días. Es físicamente imposible». Sandra se acercó al escritorio y puso una carpeta delante de Iván. «Estela, cariño», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar maternal, pese a tener 40 años menos que yo. «Creo que te estás complicando demasiado. Los cambios son sencillos. Cualquier programador junior podría hacerlos en un fin de semana». «¿Cualquier programador junior?», repetí, sintiendo cómo se me encendían las mejillas. «No te lo tomes a mal», intervino Iván. «Sandra tiene razón. A veces, cuando llevas tanto tiempo haciendo lo mismo, tiendes a complicar las cosas. Los enfoques frescos pueden ser más eficientes». Me quedé en silencio durante unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hijo, el mismo al que había enseñado la diferencia entre HTML y CSS cuando tenía 16 años, me estaba diciendo que complicaba las cosas. Mi hijo, que llamaba magia negra a cualquier cosa que no entendiera inmediatamente, me estaba dando lecciones de eficiencia. «Está bien», dije finalmente. «Pídele a uno de los programadores junior que haga las modificaciones». La expresión de Iván cambió ligeramente. No esperaba esa respuesta. «Mamá, no seas infantil. Sabes que al final vas a tener que hacerlo tú. Los chicos aún no tienen tu nivel. Entonces no son tan eficientes como Sandra sugería». Sandra se irguió, claramente molesta por mi respuesta. «Estela, creo que hay un problema de actitud aquí. Llevamos una semana notando que no estás comprometida con el proyecto». «¿Una semana?», pregunté. «¿Desde cuándo una semana de retraso es problemática en una carrera de 10 años sin vacaciones?» «Exactamente desde que decidimos profesionalizar la empresa», respondió Sandra con frialdad. «Nexonet ya no puede permitirse funcionar como un negocio familiar donde cada uno hace lo que quiere cuando quiere». Ahí estaba, la verdad desnuda y cruel. Un negocio familiar donde cada uno hacía lo que quería. Como si los últimos 10 años hubiera estado jugando en lugar de trabajar 18 horas diarias. Como si hubiera elegido vivir en un apartamento de 60 metros cuadrados mientras ellos compraban coches de lujo y chalets adosados. «¿Negocio familiar?», repetí. «¿Te refieres al negocio que construí yo sola mientras mi hijo aprendía a hacer presentaciones en PowerPoint?» El silencio que siguió fue tenso y peligroso. Iván cerró su portátil de golpe. «Mamá, creo que estás confundida sobre tu papel aquí. Nexonet es mi empresa. Yo soy el CEO. Yo tomo las decisiones estratégicas. Yo manejo las relaciones con los inversores. Tú eres parte del equipo técnico». «¿Parte del equipo técnico?», me levanté de la silla. «Iván, yo soy el equipo técnico. Cada línea de código que mantiene funcionando esta empresa la escribí yo. Cada sistema, cada módulo, cada solución que les ha dado de comer durante una década salió de mi cabeza y de mis manos». Sandra se acercó un paso, como un árbitro intentando controlar una pelea. «Estela, nadie está cuestionando tu contribución técnica, pero las empresas evolucionan. Ya no podemos depender de una sola persona para todo el desarrollo». «¿Una sola persona?». La miré directamente a los ojos. «Durante estos 10 años, he sido la única persona real haciendo desarrollo.
Los demás son programadores junior que apenas saben copiar y pegar código de Stack Overflow. Iván se puso de pie bruscamente, con las mejillas rojas de irritación. ¡Basta ya! No voy a permitir que vengas a mi oficina a faltarle el respeto a mi equipo. Si no te gusta cómo funcionan las cosas aquí, siempre puedes buscar trabajo en otra parte. Sus palabras resonaron en la habitación como un disparo. Mi oficina, mi equipo, otra parte. En 30 segundos, había conseguido borrarme completamente de la empresa que yo había construido. ¿Es una amenaza? Pregunté con voz temblorosa. Es la realidad, respondió Sandra. Nexonet necesita profesionales comprometidos con el crecimiento de la empresa. Si tú no puedes adaptarte a los nuevos tiempos, quizás es hora de que busques un entorno más adecuado para tu perfil. Más adecuado para tu perfil. Código empresarial para... Eres demasiado vieja para estar aquí. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me giré para mirar a mi hijo una última vez. Iván, cuando tengas problemas con el servidor principal, y los tendrás, porque llevas 6 meses ignorando mis advertencias sobre la sobrecarga, cuando se te caiga el sistema durante el cierre trimestral, cuando los clientes empiecen a quejarse de la lentitud que llevas arrastrando desde febrero, acuérdate de esta conversación. Mamá, no seas dramática. El sistema funciona perfectamente. Sonreí. Una sonrisa triste, pero genuina. Funciona porque yo paso las noches arreglando lo que vosotros rompéis durante el día. Pero si creéis que cualquier programador junior puede hacer mi trabajo, adelante. Será interesante verlo. Salí del despacho y caminé directamente hacia mi escritorio. Recogí mis cosas personales. La taza de café que me había regalado mi madre años atrás. La pequeña planta suculenta que había conseguido mantener viva sin luz natural. La fotografía de Iván en su graduación, cuando aún me miraba con respeto y gratitud. Carlos se acercó tímidamente. Estela, ¿estás bien? Se ha oído gritar desde aquí. Estoy perfectamente, Carlos. Le respondí, metiendo mis cosas en una bolsa de plástico. Solo me voy a casa un poco antes hoy. ¿Vienes mañana? Me paré a pensar la respuesta. ¿Volvería mañana? ¿Me sentaría otra vez en este escritorio sin ventanas, aguantando desprecios y humillaciones de mi propio hijo? ¿Seguiría trabajando gratis para una empresa que me consideraba prescindible? No lo sé, Carlos. La verdad es que no lo sé. Esa tarde, en lugar de ir a casa, conduje hasta el Parque del Oeste. Me senté en un banco frente al templo de Devod, viendo cómo el sol de octubre se reflejaba en las piedras milenarias. Había turistas haciendo fotos, parejas jóvenes paseando, niños corriendo entre los árboles. Vida normal, gente normal que tenía trabajos normales con jefes que no eran sus hijos y que probablemente les pagaban lo que merecían. Saqué mi móvil y marqué el número de Elena Vázquez, una antigua compañera de universidad que ahora dirigía su propia consultora tecnológica. Hacía años que no hablábamos, pero siempre habíamos mantenido el contacto a través de LinkedIn. Estela, ¡qué sorpresa! ¿Cómo estás? Hola, Elena. Necesito consejo. ¿Podrías quedar conmigo para tomar un café? Por supuesto. ¿Va todo bien? Suenas rara. Digamos que estoy replanteándome algunas cosas en mi vida profesional. Quedamos para el miércoles por la tarde. Elena había seguido mi carrera desde la distancia y sabía que llevaba años trabajando en Nexonet, aunque no conocía los detalles de mi relación laboral con Iván. Cuando llegué a casa esa noche, me serví una copa de vino y me senté en el sofá con mi portátil personal. Abrí un documento nuevo y empecé a escribir. No un informe técnico, no una propuesta de proyecto, no una solución para los problemas de otros. Escribí mi historia. 10 años resumidos en 20 páginas. Desde aquel primer proyecto de 500 euros hasta la humillación del jueves anterior. Con fechas, con datos, con capturas de pantalla de emails, con documentación que probaba que cada innovación, cada desarrollo, cada línea de código importante de Nexonet había salido de mi trabajo. Cuando terminé, eran las 3 de la madrugada. Releí todo el documento 2 veces, corrigiendo detalles, añadiendo pruebas. Después lo guardé en una carpeta nueva que titulé Mi verdad. Por primera vez en 10 años, me fui a dormir sin revisar los sistemas de Nexonet,
sin preocuparme por si algo se rompía durante la noche, sin el móvil al lado de la cama por si surgía alguna emergencia técnica. Esa noche dormí 8 horas seguidas. Y no soñé con códigos, ni con servidores, ni con mi hijo gritándome que era una empleada problemática. Soñé que volaba. El martes no fui a trabajar. Por primera vez en 10 años, mi despertador sonó a las 7 de la mañana, y yo simplemente lo apagué y me di la vuelta en la cama. No me levanté corriendo para ducharme, vestirme y salir pitando hacia la oficina. No revisé mi móvil para ver si había alguna emergencia técnica. No preparé mi café de toda la vida en el termo verde que llevaba cada día a Nexonet. Me quedé en la cama hasta las 10, sintiendo algo que había olvidado que existía. La paz de no tener prisa. Cuando finalmente me levanté, preparé un desayuno de verdad. No una tostada comida de pie mientras revisaba emails, sino un desayuno como los que hacía los domingos cuando Iván era pequeño. Huevos revueltos, tostadas con aceite de oliva y tomate rallado. Café recién hecho en la cafetera italiana que mi madre me regaló hace 20 años. Me senté en mi mesa de la cocina, junto a la ventana que daba al pequeño patio interior, y desayuné despacio, saboreando cada bocado. A las 11:30 sonó mi móvil. Era Patricia. «Buenos días, Estela. Iván pregunta si estás enferma. No has llegado a la oficina y hay varios problemas con el servidor principal». Ahí estaba, tal como había predicho el día anterior. Los problemas que llevaba meses advirtiendo que iban a pasar, habían pasado, y ahora me necesitaban desesperadamente. «No estoy enferma, Patricia», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Simplemente no voy a ir hoy. No vas a...» «Pero Estela, el sistema se ha caído 3 veces esta mañana. Los clientes están llamando furiosos. Sandra está muy nerviosa». «Entiendo», dije, observando cómo un gato se paseaba por el tejado del edificio de enfrente. «¿Le has dicho a Iván que cualquier programador junior puede solucionarlo?» Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Estela, ¿podrías venir aunque sea un par de horas? Solo para solucionarlo y después puedes irte». «No, Patricia, no voy a ir». Colgué y apagué el teléfono. Por primera vez en una década, Nexonet tendría que funcionar sin mí. Tendría que enfrentarse a los problemas que yo había estado anticipando, previniendo y solucionando en silencio durante años. Problemas que ellos habían ignorado sistemáticamente porque confiaban en que yo siempre estaría ahí para arreglarlos. Me duché sin prisa. Escogí ropa cómoda, unos vaqueros y una blusa azul que hacía años no me ponía. Y salí a la calle. Era un día precioso de octubre en Madrid, con ese sol suave que hace que la ciudad parezca dorada. Caminé sin rumbo fijo por mi barrio, observando cosas que nunca había tenido tiempo de ver. Las tiendas pequeñas con sus escaparates cuidados, los bares donde la gente desayunaba churros con chocolate, los ancianos jugando al dominó en la plaza de Carabanchel. Me senté en un banco del parque y observé a una mujer de mi edad que paseaba a su nieta. La niña, de unos 5 años, corría entre los columpios mientras su abuela la seguía con esa sonrisa paciente que solo tienen las personas que han aprendido a disfrutar de los momentos pequeños. Me pregunté cuándo había sido la última vez que yo había sonreído así, sin prisa, sin preocupaciones técnicas corroyendo mi mente. A la 1:30, mi móvil empezó a vibrar insistentemente. Lo había encendido para llamar a Elena y confirmar nuestra cita del miércoles. Tenía 16 llamadas perdidas de Iván, 12 de Sandra, 8 de Patricia, y 3 de números que no reconocía pero que probablemente eran clientes furiosos. Los mensajes de WhatsApp eran aún más reveladores. «Mamá, por favor, necesito que vengas. Se ha caído todo». Iván, 10:43. «Estela, esto no puede esperar. Los clientes están cancelando reuniones». Sandra, 11:15. «Mamá, contesta el puto teléfono». Iván, 11:52. «Estela, sé que estás enfadada, pero esto es serio. Podemos perder a MediaMarkt». Sandra, 12:20. «Por favor, mamá, hablamos de todo lo que quieras, pero ven ya». Iván, 12:47. Leí cada mensaje con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque por fin entendían lo que yo valía realmente.
Tristeza porque había tenido que llegar hasta este punto para conseguir algo tan básico como reconocimiento. Respondí un solo mensaje, dirigido a Iván. Ayer me dijiste que cualquier programador junior podía hacer mi trabajo. Pídeles que lo hagan. No respondí nada más. Me fui a comer a un restaurante pequeño cerca del mercado de San Fernando, donde pedí un menú del día que me costó 12 euros. Lentejas, merluza a la plancha y flan de postre. Comí despacio, leyendo un libro que había comprado en una librería de viejo, disfrutando de la conversación de las mesas de al lado, sintiendo por primera vez en años que formaba parte del mundo real, no del búnker tecnológico donde había vivido la última década. A las 4 de la tarde, cuando estaba paseando por el rastro mirando puestos de antigüedades, sonó otra vez el teléfono. Esta vez era un número que no conocía. Señora Estela Ramírez, soy el señor Mendoza, de Grupo Vizcaya. Necesito hablar con usted urgentemente. El famoso señor Mendoza. El inversor que iba a pagar 41 millones de euros por tecnología que yo había desarrollado. El mismo que había estado presente cuando mi hijo me había llamado la señora que limpia. Buenos días, señor Mendoza. Respondí. ¿En qué puedo ayudarle? Señora Ramírez, nuestros técnicos han estado intentando acceder al sistema de NexoNet toda la mañana para hacer las pruebas finales de la adquisición. Parece que hay problemas graves de estabilidad. Su hijo me ha dado su número diciendo que usted es la única que puede solucionarlo. Ahí estaba la verdad desnuda. Delante de los inversores, Iván me había presentado como la señora que limpia. Pero cuando las cosas se ponían difíciles, de repente yo era la única que podía solucionarlo. Señor Mendoza, dije con una calma que me sorprendió. ¿No le parece curioso que la persona que supuestamente limpia oficinas sea la única que puede arreglar un sistema valorado en 41 millones de euros? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señora Ramírez, creo que hay algunos malentendidos que deberíamos aclarar. ¿Podríamos reunirnos? Por supuesto, respondí. Pero no en la oficina de NexoNet. ¿Le parece bien mañana por la mañana en la cafetería del Hotel Wellington? A las 10. Perfecto. Estaré allí. Colgué el teléfono y por primera vez en mucho tiempo, sonreí con genuina satisfacción. Las fichas empezaban a moverse, y yo ya no era una espectadora pasiva en el tablero de ajedrez de mi propia vida. Esa tarde llamé a Elena para confirmar nuestra cita. Elena, soy Estela. ¿Seguimos en pie para mañana por la tarde? Por supuesto. Estoy deseando verte. ¿Va todo bien? Ayer sonabas preocupada. Digamos que estoy en pleno proceso de redefinición profesional. Ah, Elena rió. Esas son las mejores épocas. Cuando todo se tambalea, es cuando surgen las mejores oportunidades. Eso espero. Por cierto, antes de que se me olvide, ¿sigues trabajando en desarrollo de sistemas empresariales? Porque tengo varios clientes buscando consultores senior con experiencia real, no los típicos recién graduados que abundan ahora. Sí, respondí. Digamos que tengo bastante experiencia real. Perfecto. Mañana hablamos con calma. Cuando llegué a casa al anochecer, encontré a Iván esperándome en el portal. Estaba apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos y una expresión que no sabía si interpretar como desesperación o rabia contenida. Su traje azul marino estaba arrugado, su corbata torcida, y tenía ojeras como si no hubiera dormido. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo cuando me vio. «¿Ahora quieres hablar?», le pregunté, sacando las llaves. «Ayer me echaste de tu despacho diciéndome que buscara trabajo en otra parte. Mamá, por favor, ha sido el día más horrible de mi vida profesional. Se ha caído todo. Los clientes están furiosos. Sandra está histérica. Los programadores no saben qué hacer. ¿Y qué esperabas?». Abrí la puerta del portal. «Me dijiste que cualquier programador junior podía hacer mi trabajo». Estaba enfadado. No lo pensé. «Iván». Me paré en el primer escalón y lo miré a los ojos. No estabas enfadado. Estabas convencido. Llevabas meses planeando despedirme. He visto los emails. Su cara se puso pálida. «¿Qué emails?» «Los emails donde tú y Sandra planificabais mi sustitución por consultoras externas más eficientes. Los emails donde discutíais si me dejabais ir a la presentación con los inversores.
Los emails donde creabais empleados ficticios para reemplazarme en el organigrama. Iván se apoyó contra la pared del portal, como si necesitara sujeción física. Mamá, eso no era... Yo nunca quise... ¿Nunca quisiste qué? ¿Nunca quisiste humillarme delante de inversores? ¿Nunca quisiste borrarme de la empresa que construí? ¿O nunca quisiste que me enterara? Se hizo un silencio largo y tenso. Por primera vez en años, mi hijo no tenía respuesta preparada. Sube conmigo, le dije finalmente. Tenemos mucho de qué hablar. Subimos los 3 pisos en silencio. Iván detrás de mí, arrastrando los pies como cuando era adolescente y había hecho alguna travesura. Pero esto no era una travesura. Esto era traición, manipulación, abuso emocional sistemático durante una década. Abrí la puerta de mi apartamento y encendí las luces. Mi salón, pequeño pero acogedor, con sus muebles viejos pero cuidados, contrastaba brutalmente con el despacho de cristal y cuero donde él me había humillado 2 días antes. Aquí no había nada que impresionar a nadie. Solo la vida real de una mujer que había trabajado 18 horas diarias para que su hijo pudiera presumir de éxito ajeno. Sam, siéntate, le dije, señalando el sofá beige donde habíamos planeado tantos proyectos, donde él me había pedido ayuda tantas veces. Se sentó en el borde, con las manos sobre las rodillas, como un niño esperando el castigo. Yo me quedé de pie frente a él, porque esta vez no íbamos a estar al mismo nivel. Esta vez yo tenía el control. Explícame una cosa, Iván. Empecé con voz calmada. ¿En qué momento exacto decidiste que la mujer que te parió, te crió sola, te pagó los estudios y construyó tu empresa con sus propias manos? ¿Era prescindible? Mamá, nunca pensé que fueras prescindible. No me mientas, grité, y mi voz resonó por todo el apartamento. Fue la primera vez en 10 años que le gritaba. La primera vez que perdía la composure delante de él. Y el efecto fue inmediato. Se encogió en el sofá como si le hubiera dado una bofetada. No me mientas más. Continué, bajando la voz pero manteniendo la firmeza. He leído todos los emails. Los inversores prefieren caras jóvenes. Una vez que cerremos este trato, podremos reestructurar completamente. Hay consultoras técnicas externas mucho más eficientes. ¿Te suena? Iván se pasó las manos por la cara, despeinándose por primera vez desde que lo conocía. Siempre había sido meticuloso con su imagen, pero ahora parecía un hombre derrotado. Sandra me convenció de que era lo mejor para la empresa. ¿Sandra te convenció? Me senté en el sillón frente a él. Iván, ¿eres el CEO? Se supone que las decisiones las tomas tú. ¿O resulta que Sandra también hace tu trabajo? No es tan simple, mamá. El mundo empresarial es complicado. Hay que tomar decisiones difíciles. ¿Decisiones difíciles? ¿Cómo inventarse empleados ficticios para reemplazarme en las presentaciones? ¿Cómo llamarme la señora que limpia delante de inversores? ¿Cómo planificar mi despido mientras yo trabajaba gratis para salvar vuestros desastres técnicos? Cada pregunta era una estocada. Y lo sabía. Pero necesitaba que entendiera la magnitud de lo que había hecho. Necesitaba que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. Los emails se malinterpretan fuera de contexto, empezó a decir. ¡Basta! Volví a gritar. ¡Basta de mentiras! ¡Basta de excusas! ¡Basta de echarle la culpa a otros! Me levanté y fui hacia la estantería donde guardaba mis carpetas personales. Saqué la carpeta que había preparado el día anterior. Mi verdad. 20 páginas de documentación, fechas, emails, capturas de pantalla, todo meticulosamente organizado. ¿Sabes qué es esto? Le puse la carpeta delante. Es la historia real de Nexonet, la historia que no aparece en vuestras presentaciones con inversores. Iván abrió la carpeta con manos temblorosas y empezó a hojearla. Vi cómo su cara se ponía cada vez más pálida mientras leía. Página 3. Copia de mi primer contrato laboral con la empresa que me despidió cuando empecé a trabajar contigo. Dimití para dedicarme completamente a Nexonet. Página 7. Recibos de todos los equipos informáticos que compré con mi dinero para montar la primera oficina. Página 12. Todos los certificados de formación técnica que hice durante estos años, pagándolos de mi bolsillo para mantenerme actualizada.
Siguió leyendo en silencio, y yo continué. Página 15. Copias de todos los contratos con clientes principales donde aparezco como responsable técnica, pero sin aparición pública. Página 18. Extractos bancarios demostrando que mi sueldo ha sido el mismo durante 5 años, mientras los vuestros se han triplicado. Mamá, susurró. Y la página 20 es mi favorita. Continué. Es el análisis completo del código fuente de todos nuestros sistemas principales. Cada función, cada módulo, cada algoritmo, con timestamps que demuestran quién lo escribió realmente y cuándo. Cerré la carpeta de golpe. ¿Sabes qué demuestra todo esto, Iván? Que sin mí, Nexonet no es nada. Es una cáscara vacía con un CEO que no sabe programar y una directora de operaciones que no sabe ni lo que son las operaciones. No digas eso. No diga qué. ¿La verdad? Me volví a sentar. Esta mañana se ha caído todo vuestro sistema porque yo no estaba ahí para parchearlo como todos los días. ¿Quién lo ha arreglado? ¿Tu programador junior eficiente? ¿Sandra con su MBA? Al final conseguimos estabilizarlo. ¿Al final? Me reí con amargura. Iván, el señor Mendoza me ha llamado personalmente esta tarde. Los inversores están preocupados por la estabilidad del sistema. ¿Sabes lo que le he dicho? Su cara se puso aún más pálida. Le he dicho que era curioso que la persona que limpia oficinas fuera la única capaz de arreglar un sistema de 41 millones de euros. Hemos quedado mañana para hablar. ¿Vas a reunirte con Mendoza? ¿Sin consultármelo? ¿Sin consultártelo? Me levanté otra vez. ¿Cómo tú te reuniste con él sin consultármelo? ¿Cómo planeaste despedirme sin consultármelo? ¿Cómo me humillaste públicamente sin consultármelo? Iván se puso de pie también, recuperando algo de su composure habitual. Mamá, esto se está yendo de las manos. Entiendo que estés enfadada, pero no puedes sabotear la empresa por una rabieta. ¿Una rabieta? Lo miré fijamente. ¿Llamar a mi hijo cuando no vengo a trabajar un día es sabotaje? ¿Reunirme con inversores que quieren conocer a la persona que realmente construyó lo que van a comprar es sabotaje? Es mi empresa, mamá. Yo soy el CEO. Tu empresa. Repetí despacio. Tu empresa que funciona con mi código, con mis algoritmos, con mi trabajo de 10 años. Tu empresa que se cae a pedazos cuando yo no estoy presente ni una mañana. Me fui hacia el aparador donde guardaba los papeles importantes y saqué otro documento. ¿Sabes qué es esto? Le mostré el papel. Es el registro de propiedad intelectual que solicité ayer. Todos los algoritmos principales de Nexonet están registrados a mi nombre con fechas que demuestran que los desarrollé yo. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Y lo he hecho. Dobló el papel y me lo guardé en el bolsillo. Los derechos de autor del software principal me pertenecen. Sin mi autorización expresa, cualquier venta o transferencia de tecnología es legalmente inválida. Iván se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente se sentó otra vez, con la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres? Preguntó con voz rota. ¿Dinero? ¿Un porcentaje de la venta? ¿Reconocimiento público? ¿Qué quiero? Me senté frente a él. Quiero que me mires a los ojos y me pidas perdón. Quiero que reconozcas que sin mí no tienes nada. Quiero que entiendas que durante 10 años has abusado de la mujer que más te quiere en este mundo. Mamá. Y sobre todo, continué, quiero que sepas que a partir de mañana, las cosas van a cambiar, porque ya no soy tu empleada invisible. Ya no soy la señora que limpia. Ya no soy tu madre incondicional que arregla todos tus desastres sin pedir nada a cambio. ¿Qué significa eso? Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Significa que mañana por la mañana voy a desayunar con el señor Mendoza. Por la tarde voy a almorzar con Elena Vázquez, que tiene varios clientes interesados en consultores senior de verdad. Y pasado mañana voy a decidir qué hago con los derechos de propiedad intelectual que me dan control absoluto sobre el sistema que tú quieres vender por 41 millones. Abrí la puerta y me quedé esperando a que saliera. Mamá, por favor, podemos solucionarlo. Podemos llegar a un acuerdo. Van, lo miré por última vez. Durante 10 años, cada vez que había un problema, yo lo solucionaba. Cada vez que necesitabas algo, yo te lo daba. Cada vez que cometías un error, yo lo arreglaba.
Pero esto no es un error técnico que pueda parchear con código. Se paró en el umbral de la puerta. Esto es traición, hijo. Y la traición no se arregla, se paga. Cerré la puerta tras él y me quedé apoyada contra ella durante varios minutos, escuchando sus pasos alejándose por las escaleras. Por primera vez en 10 años, mi hijo se había ido de mi casa sin que yo solucionara ninguno de sus problemas. Y por primera vez en mi vida adulta, eso se sentía como una victoria. El miércoles me desperté a las 8 de la mañana, pero no por el despertador. Me desperté porque mi cuerpo había descansado lo suficiente. Por primera vez en años, había dormido sin interrupciones, sin el móvil sonando a las 3 de la madrugada, porque algún servidor se había caído, sin pesadillas sobre códigos rotos o clientes furiosos. Me preparé para mi desayuno con el señor Mendoza como si fuera una cita importante, porque lo era. Me duché con calma. Escogí mi mejor traje, uno azul marino que había comprado hace 3 años para una boda, pero que nunca había usado para trabajar, y me maquillé por primera vez en meses. Al mirarme en el espejo, vi algo que había olvidado. Una mujer profesional, competente, que se respetaba a sí misma. El Hotel Wellington estaba en el corazón de Madrid, con esa elegancia discreta que solo tienen los hoteles que han visto pasar décadas de historia. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada y me senté en la cafetería, pidiendo un café cortado y observando el ambiente. Ejecutivos desayunando mientras revisaban sus tablets, turistas planeando su día con mapas desplegados, gente normal viviendo vidas normales donde el trabajo no consumía cada minuto de existencia. El señor Mendoza llegó puntual. Era un hombre de unos 60 años, pelo canoso bien peinado, traje gris impecable, y esa prestancia que dan los años manejando inversiones millonarias. Se acercó a mi mesa con una sonrisa que parecía genuina. «Señora Ramírez, gracias por recibirme», me tendió la mano. «Después de la conversación de ayer, creo que tenemos muchas cosas que aclarar. Gracias a usted por venir, señor Mendoza. Y por cierto, puede llamarme Estela». Nos sentamos, y él pidió un café solo. Hubo unos segundos de silencio mientras nos evaluábamos mutuamente. «Estela», empezó, «voy a ser directo. Ayer, cuando usted hizo ese comentario sobre la señora que limpia y los sistemas de 41 millones de euros, me quedé pensando toda la noche. Después hice algunas investigaciones. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. He revisado toda la documentación técnica que su hijo nos proporcionó. He comparado los metadatos de los archivos, he analizado los patrones de código, he consultado con expertos independientes. Me miró fijamente. ¿Es cierto que usted desarrolló personalmente el 85% del sistema que queremos adquirir? El 92%. Corregí con calma. El 8% restante son interfaces básicas que cualquier programador junior puede hacer. Se recostó en su silla, asimilando la información. Y durante la presentación del jueves pasado, su hijo la presentó como una molestia, como alguien que no entendía de negocios y que debería quedarse callada. Esto cambia completamente nuestra valoración del activo, dijo cerrando la carpeta. Estela, ¿podríamos hablar de sus planes futuros? Porque si usted decidiera independizarse, ya estoy independizada, señor Mendoza. Desde ayer, le expliqué mi situación, los derechos de propiedad intelectual, mi documentación completa del desarrollo, mi decisión de no volver a Nexonet. Él escuchaba con creciente interés, tomando notas en una libreta de cuero. ¿Estaría interesada en una colaboración directa con Grupo Vizcaya?, preguntó finalmente. Tenemos varios proyectos tecnológicos que necesitan exactamente su perfil de experiencia. Y le aseguro que el reconocimiento y la compensación estarían a la altura de su contribución real. Me interesa conocer los detalles. ¿Podría venir a nuestras oficinas el viernes? Le enseñaré los proyectos y podremos hablar de condiciones. Intercambiamos tarjetas de visita. Cuando me dio la suya, vi que abajo ponía: «Buscamos excelencia técnica real». Cuando le di la mía, señaló mi dirección. «¿Carabanchel? ¿Ha vivido siempre ahí?» 18 años. Nunca pude permitirme algo mejor trabajando para mi hijo. Eso también va a cambiar. Sonrió. Le garantizo que las condiciones que le vamos a ofrecer
Le permitirán vivir donde usted elija. Nos despedimos con un apretón de manos firme y una cita para el viernes. Cuando salí del hotel, caminé por las calles del centro sintiendo algo nuevo. Esperanza real, basada en mi mérito propio, no en mi capacidad de sacrificarme por otros. Por la tarde me reuní con Elena en un restaurante cerca de su oficina. Elena dirigía Vasquez Tech Consulting, una empresa de 20 empleados especializada en soluciones tecnológicas para medianas empresas. Habíamos estudiado juntas en los años 70, cuando las mujeres en ingeniería éramos una rareza, y habíamos mantenido contacto esporádico a lo largo de los años. Estela, te veo diferente, me dijo nada más sentarnos. Más... despierta. ¿Qué ha pasado? Le conté toda mi historia, desde los inicios de Nexonet hasta la confrontación del día anterior. Elena escuchaba con expresiones que iban de la incredulidad a la indignación. No me puedo creer que tu propio hijo... Estela, lo que describes es abuso laboral sistemático, y encima por parte de tu familia. Ya pasó, respondí. Ahora me interesa más el futuro que el pasado. Perfecto, porque tengo una propuesta que te va a encantar. Sacó su tablet y me enseñó una presentación. Tengo 3 clientes grandes que necesitan actualizar completamente sus sistemas de gestión. Proyectos de 6 meses cada uno, muy bien pagados, y buscando consultores senior con experiencia real. Me enseñó los proyectos. Una cadena de hoteles que quería digitalizar su gestión, una empresa de logística que necesitaba optimizar sus rutas, y un grupo de clínicas que querían integrar sus sistemas de información. ¿Qué te parecería trabajar como consultora independiente? Yo te conseguiría los clientes, tú harías el trabajo técnico, y nos repartiríamos los ingresos 60-40, con el 60 para ti. ¿60 para mí? Pregunté sorprendida. Estela, tú eres la que hace el trabajo difícil. Yo solo pongo los contactos comerciales. Es justo. Era la primera vez en 10 años que alguien me ofrecía un reparto justo de beneficios. La primera vez que alguien valoraba mi trabajo técnico por encima del trabajo comercial. ¿Cuándo podría empezar? ¿La semana que viene te parece bien? Esa tarde regresé a casa con 2 ofertas de trabajo serias, ambas reconociendo mi valor real, ambas ofreciendo condiciones económicas superiores a lo que había ganado nunca. Pero lo más importante era otra cosa. Por primera vez en años, me sentía como una profesional respetada, no como una empleada invisible. Al llegar a mi apartamento, tenía 18 llamadas perdidas de Iván, y un mensaje de WhatsApp. Mamá, Mendoza ha cancelado la compra. Dice que hay irregularidades técnicas que necesita revisar. Por favor, necesitamos hablar. Sandra dice que podemos llegar a un acuerdo. Leí el mensaje 2 veces y después lo borré sin responder. Me preparé la cena. Salmón a la plancha con verduras, una copa de albariño, música clásica de fondo. Y comí despacio, disfrutando cada bocado. Por primera vez en años, cenar era un placer, no una interrupción entre sesiones de programación. Después de cenar, saqué mi portátil personal y empecé a hacer algo que no había hecho nunca. Diseñar mi propia página web profesional. Estela Ramírez, consultoría en sistemas empresariales. Con mi foto, mi currículum real, testimonios de proyectos exitosos, mi contacto directo. Mientras trabajaba en el diseño, sonó el timbre. Eran las 10 de la noche. Miré por la mirilla y vi a Sandra, sola, con una expresión que no había visto nunca en ella. Desesperación. Abrí la puerta pero no la invité a pasar. Estela, necesitamos hablar, me dijo. La situación se está descontrolando. ¿Qué situación? Pregunté con naturalidad. Sabes perfectamente qué situación. Mendoza ha suspendido la compra. Los otros clientes están preguntando por las inestabilidades del sistema. Los programadores junior no saben cómo arreglar los problemas técnicos. ¿Y? ¿Y que sin ti la empresa se viene abajo? Explotó. Está bien, me equivoqué. Iván se equivocó. Fuimos injustos contigo, pero ahora necesitamos encontrar una solución. Sandra. La miré tranquilamente. Hace 3 días me dijiste que necesitabas profesionales comprometidos y que quizás era hora de que buscara un entorno más adecuado para mi perfil. Pues lo he encontrado. No seas rencorosa, Estela. Podemos negociar.
Mejor sueldo, más reconocimiento, hasta podemos ponerte en el organigrama oficial. ¿Ahora? Sí, ahora. Todo puede cambiar. Tienes razón. Sonreí. Todo puede cambiar. Pero ya no me interesa que cambie dentro de Nexonet. ¿Qué quieres decir? Que mañana empiezo una nueva vida profesional, sin humillaciones, sin invisibilidad, sin trabajar gratis para gente que me desprecia. Sandra se quedó en silencio durante unos segundos. No puedes hacernos esto. ¿Haceros qué? Exactamente qué os estoy haciendo. Destruir 10 años de trabajo. Sandra, me apoyé en el marco de la puerta. 10 años de mi trabajo, que vosotros habéis intentado robar, minimizar y borrar. Lo que se está destruyendo no es mi trabajo, es vuestra mentira. Cerré la puerta sin decir nada más. Esa noche terminé mi página web. Envié mi currículum a 3 empresas de consultoría, además de las ofertas que ya tenía. Y reservé cita en una inmobiliaria para empezar a buscar un apartamento nuevo. Por primera vez en 10 años, mi futuro me pertenecía completamente. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento en el barrio de Salamanca, viendo el atardecer mientras reviso el último proyecto que acabo de completar para Grupo Vizcaya. Es viernes por la tarde, y por primera vez en 10 años, el fin de semana es realmente mío. No hay llamadas urgentes esperando. No hay sistemas rotos que reparar. No hay crisis ajenas que solucionar durante mis horas libres. Mi apartamento tiene 2 habitaciones, balcón con vistas a la calle Serrano y una oficina con ventanas enormes por donde entra el sol de la mañana. Es el tipo de hogar que siempre soñé, pero que nunca creí que podría permitirme. Lo pagué al contado con los ingresos de mis primeros 4 meses como consultora independiente. 4 meses en los que he ganado más dinero que en 2 años trabajando para mi hijo. En la mesita de centro está mi nueva tarjeta de visita. Estela Ramírez, Senior Systems Consultant. Debajo, en letras más pequeñas, soluciones tecnológicas reales para empresas que valoran la experiencia. La imprimí en papel de buena calidad, sin escatimar en costes, porque al final he aprendido que la manera en que te presentas al mundo dice mucho sobre cómo te valoras a ti misma. Esta mañana he tenido una reunión con los directivos de Iberdrola. Quieren que lidere la modernización completa de sus sistemas de gestión energética. Es un proyecto de 18 meses, con un equipo de 12 ingenieros bajo mi dirección, y un presupuesto que supera los 3 millones de euros. Cuando me ofrecieron ser la directora técnica del proyecto, con reconocimiento público total, y un salario que triplica lo que ganaba en Nexonet, no pude evitar sonreír pensando en las palabras de Sandra. Consultoras externas más eficientes. La ironía es deliciosa. Ahora soy exactamente eso. Una consultora externa que ha resultado ser mucho más eficiente que todos los equipos internos que han probado durante años. Mi móvil suena. Es Elena. ¿Estela? ¿Has visto el artículo de El Económico de esta semana? No. ¿Qué artículo? Ve a buscar el periódico. Página de economía. ¿Te vas a reír? Bajo al kiosco de la esquina y compro El Económico. En la página 7 hay un artículo titulado Nexonet SL entra en concurso de acreedores tras la caída de sus sistemas principales. Lo leo de pie. Allí mismo en la acera. El artículo explica que Nexonet, que en su momento fue considerada una empresa prometedora del sector tecnológico madrileño, ha tenido que declararse en bancarrota tras una serie de fallos técnicos masivos que provocaron la pérdida de sus principales clientes. Menciona que Grupo Vizcaya canceló una adquisición de 41 millones de euros, debido a irregularidades en la documentación técnica y problemas de estabilidad del software. Pero lo que más me llama la atención es el último párrafo. Según fuentes cercanas a la empresa, los problemas comenzaron tras la salida de un miembro clave del equipo técnico, cuya identidad no ha sido revelada. Los actuales directivos de Nexonet no han querido hacer comentarios al respecto. Un miembro clave del equipo técnico cuya identidad no ha sido revelada. Ni siquiera ahora, en la noticia sobre la quiebra de la empresa que construí, mencionan mi nombre. Regreso a casa y llamo a Elena. «¿Ah, ya lo leíste?», me pregunta. Sí. Es raro. Después de todo lo que pasó, no siento ni alegría ni tristeza. Solo alivio. Es normal. Era tu vida durante 10 años.
Pero mira lo que has conseguido en 6 meses. 3 proyectos grandes completados. 2 ofertas de trabajo fijo que has rechazado porque prefieres la independencia. Y una reputación profesional que se ha extendido por todo Madrid. Es cierto. En estos meses he descubierto algo que había olvidado. Soy muy buena en lo que hago. Cuando trabajas en un ambiente donde constantemente minimizan tus logros, empiezas a dudar de tu propia competencia. Pero ahora, viendo los resultados de proyectos donde mi trabajo se valora y reconoce apropiadamente, me doy cuenta de que siempre fui tan buena como creía. El problema no era yo. El problema era el contexto. Esa noche preparo una cena especial. Lubina a la sal, verduras al vapor, una botella de Ribera del Duero que he estado guardando para una ocasión especial. Como despacio, saboreando cada bocado, escuchando jazz suave de fondo. Es exactamente el tipo de cena tranquila que me prometí cuando empezara mi nueva vida. A las 10 suena el timbre. Cuando abro la puerta, me encuentro con la última persona que esperaba ver. Iván. Ha adelgazado. Lleva una barba descuidada que nunca le había visto, ojeras profundas y un jersey de lana gris que parece haber visto mejores días. No es el ejecutivo impecable que humilló a su madre delante de inversores hace 6 meses. Es un hombre derrotado. «Hola, mamá», dice con voz cansada. «Hola, Iván». Nos quedamos ahí, en el umbral de mi nueva vida, mirándonos sin saber muy bien qué decir. He leído sobre NexoNet en el periódico. Le digo finalmente. «Lo siento». «¿Lo sientes?», me mira con sorpresa. «¿Después de todo lo que te hice? ¿Lo sientes?» «Siento que hayas tenido que aprenderlo de esta manera. Siento que hayáis perdido todo, pero no siento haberme ido». Se queda en silencio unos segundos, procesando mis palabras. ¿Puedo pasar? ¿Podemos hablar? Dudo. No por miedo, sino porque no estoy segura de querer revivir todo aquello. Pero al final, es mi hijo. Y aunque haya tardado 6 meses en hacerlo, ha venido. Entra. Se sienta en el sofá nuevo, en el salón luminoso que huele a flores frescas y no a cable quemado y estrés acumulado. Mira alrededor, observando los muebles elegantes, las plantas verdes, los libros ordenados en las estanterías. «Está precioso», dice. «Te lo mereces». «Gracias, mamá. He venido a pedirte perdón». Las palabras quedan suspendidas en el aire. Son las palabras que he esperado durante meses, pero ahora que las escucho, me doy cuenta de que ya no las necesitaba para seguir adelante. Durante estos meses, he tenido que enfrentarme a la verdad. Continúa. Sin ti, yo no sabía absolutamente nada. Todos los sistemas se venían abajo. No sabía solucionarlos. Los clientes se quejaban. Los empleados hacían preguntas que no sabía responder. «Iván, déjame terminar, por favor». Sandra me abandonó en cuanto vio que las cosas se ponían feas. Se fue a trabajar a una multinacional y me dejó con todos los problemas. Tuve que despedir a todos los empleados porque no podía pagarles. Perdí el chalet, tuve que vender el coche, y ahora vivo en un estudio de alquiler en Getafe. Me duele escucharlo, porque sigue siendo mi hijo, pero también entiendo que era inevitable. Durante 10 años construyó una vida basada en mentiras, y tarde o temprano las mentiras se desmoronan. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunto. «No lo sé. He enviado currículums, pero cuando investigan mi historia profesional, bueno, no hay mucho real que mostrar. Parece que sin mi madre detrás solucionando todo, soy un CEO bastante mediocre». Por primera vez hay honestidad en sus palabras. Una honestidad cruda y dolorosa, pero real. ¿Has pensado en empezar desde abajo? ¿En buscar trabajo como programador junior y aprender de verdad? ¿A los 32 años? Iván, yo empecé mi nueva carrera a los 68. La edad nunca es excusa para no mejorar. Se queda pensativo unos minutos. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Lo miro. Veo al niño de 8 años que me preguntaba por qué su papá no vivía con nosotros. Veo al adolescente que me abrazaba cuando sacaba buenas notas. Veo al joven graduado que me pidió ayuda para montar su primera empresa. También veo al hombre que me humilló públicamente, que planeó despedirme en secreto, que se apropió de mi trabajo durante una década. «Ya te he perdonado, Iván», le digo.
Te perdoné hace meses, cuando entendí que perdonarte era la única manera de liberarme del rencor. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa volver. No te estoy pidiendo que vuelvas. Solo que me des una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. La oportunidad de cambiar la tienes todos los días. No me la tienes que demostrar a mí. Te la tienes que demostrar a ti mismo. Se levanta para irse, pero antes me abraza. Es un abrazo diferente a todos los que hemos compartido antes. No hay manipulación. No hay necesidad oculta. No hay agenda. Es solo un hijo despidiéndose de su madre, sabiendo que su relación nunca volverá a ser la misma. Te quiero, mamá, me dice al oído, y siento muchísimo haberte hecho daño. Yo también te quiero, hijo. Siempre te querré, pero ahora tengo que quererte desde la distancia. Después de que se vaya, me quedo en la terraza con una copa de vino, mirando las luces de Madrid extenderse hasta el horizonte. Pienso en todo lo que ha pasado en estos 6 meses, en cómo una vida puede cambiar completamente cuando decides que mereces respeto, en cómo el amor propio es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Mi móvil vibra. Es un mensaje de Patricia, la antigua asistente de Iván. Estela, he visto tu perfil en LinkedIn. Me alegro muchísimo de tu éxito. Solo quería decirte que siempre supe que tú eras la verdadera genio detrás de Nexonet. Te admiro por haber tenido el valor de irte y construir algo propio. Sonrío. Incluso las personas que permanecían calladas sabían la verdad. Esta noche, antes de acostarme, escribo en mi diario personal, una costumbre que retomé después de mi liberación. Hoy se cerró oficialmente el capítulo más doloroso de mi vida profesional. Nexonet ya no existe, e Iván ha venido a disculparse. Me siento en paz, no porque él haya pedido perdón, sino porque ya no necesitaba su perdón para seguir adelante. La mejor venganza contra quien te subestima no es destruirlo. Es demostrar, con tu éxito, lo equivocado que estaba. Mañana es sábado. Voy a levantarme tarde. Voy a desayunar en la terraza leyendo un libro. Voy a ir de compras a El Corte Inglés a buscar ropa que me haga sentir profesional y poderosa. Después iré al retiro a caminar. No porque necesite escape del estrés, sino porque quiero disfrutar de una tarde de octubre en Madrid, porque finalmente he aprendido algo que debería haber sabido siempre. Mi tiempo vale tanto como el de cualquier otra persona. Mi trabajo merece reconocimiento. Mi vida me pertenece. Y a los 68 años, acabo de empezar a vivirla de verdad. ¿Has vivido alguna vez una situación así, donde alguien cercano no valoró tu esfuerzo? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal. Esta historia necesita llegar a todas las personas que están viviendo situaciones similares y necesitan recordar que nunca es tarde para valorarse y empezar de nuevo.